A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados al ámbito tributario, financiero, contable y laboral. Pero sobre todo tenemos la presencia de importantes entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro marco regulatorio vigente. Para mí es un verdadero privilegio el día de hoy tener la presencia del doctor Antonio Trujillo, quien es un experto en los temas financieros y además es un excelente instructor a nivel nacional e internacional, con un manejo en el ámbito financiero, tributario, laboral, que definitivamente va a dar realce a nuestro programa. Adicionalmente, es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Estimado Antonio, bienvenido a nuestro programa. Para mí, como lo dije, es un privilegio que el día de hoy nos puedas acompañar. Conozco personalmente de tu experiencia, y sobre todo esos conocimientos que has ido desarrollando durante tu larga trayectoria, tanto en el ámbito profesional como académico. Y quisiera topar un tema de gran importancia para el sector empresarial, las normas internacionales de información financiera y su correcta aplicación a la fecha balance. Bienvenido, Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristina, un saludo a todos los televidentes del programa. Yo creo que este es un tema muy importante, sobre todo para las empresas, para los contadores, para los profesionales del departamento financiero y en general para todos los usuarios de la información financiera. Las NIF tienen como propósito general el obtener estados financieros que sean razonables. Cuando tú hablas de NIFs, es importante que nuestros televidentes sepan que son las normas internacionales de información financiera que el Ecuador las adoptó. Quiere decir esto que el organismo de control, en este caso la Superintendencia de Compañías, pidió que sea el lenguaje oficial de la contabilidad en nuestro país, en el Ecuador, en sus controladas. Perfecto. Justamente estas normas, que son normas de una aplicación muy rígida, tienen como propósito obtener estados financieros razonables que los usuarios de los estados financieros puedan tomar como base para cualquier decisión financiera o de negocio. Cuando hablamos de usuarios, y para que nuestros televidentes nos entiendan, ¿quiénes son los principales usuarios de los estados financieros bajo NIFs? Los que van a tomar decisiones sobre la compañía: clientes, proveedores, trabajadores, entidades de control, sector público. Todos los que tengan algún interés sobre la información financiera de esa entidad se consideran usuarios de los estados financieros. El tener balances razonables llevados bajo un lenguaje contable, que en este caso tú dijiste una palabra muy interesante, son rígidos. Cuando tú hablas de la palabra rígidos, ¿qué quiere decir? Que son reglas de las cuales yo no me puedo salir. Una vez que yo decido aplicar estas normas, tengo que cumplirlas a cabalidad, tal cual como están escritas. Ese cumplimiento estricto de la norma al final logra como resultado obtener estados financieros razonables. Y yo creo que lo que tú dices es importante. Cuando nosotros tenemos reglas que cumplir, procedimientos que debemos de alguna manera tenerlos presentes para la elaboración de estos estados financieros, hay varios beneficiarios. Principalmente pienso que la misma empresa, el empresario, los contadores y algo también fundamental que son los organismos de control, en este caso incluso el Servicio de Rentas Internas. Sí, razonabilidad quiere decir estados financieros sin errores, estados financieros transparentes, estados financieros sobre los que se puedan basar decisiones. Y en ese sentido, la aplicación de las NIF en la fecha del balance requieren que con ese propósito de obtener razonabilidad, las compañías realicen una serie de estimaciones contables. Que vamos a hablar más adelante. Quisiéramos decirles a nuestros televidentes que la fecha del balance es al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de cada año. La fecha de balance en el Ecuador está establecida básicamente por la autoridad de control, en este caso el Servicio de Rentas Internas. Claro, en el artículo 7 de periodo fiscal se establece claramente en la Ley de Régimen Tributario Interno que nuestro periodo fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre y para efectos también de la Superintendencia de Compañías, bancos y los demás organismos de control
es nuestra fecha balance es del 31 de diciembre. Se entiende que en esa fecha nosotros, los empresarios, los contadores, el departamento financiero, que tú lo dijiste de manera muy acertada, tenemos que comenzar a preparar nuestros estados financieros y obviamente a comenzar a cerrar estos estados financieros, y tenemos que comprobar que se haya cumplido con las NIPS. Correcto. Y en ese sentido, las normas internacionales nos obligan a hacer una serie de estimaciones, ¿sí?, que van a ajustar los valores de los activos o van a registrarse como pasivos con el propósito de poder presentar estados financieros razonables. El propósito final es de que todos los activos queden registrados a un valor justo, un valor razonable, y que por otro lado los pasivos estén registrados en su totalidad. Tú acabas de decir algo muy interesante. El objetivo de tener un estado financiero razonable es tener activos a su valor correcto, a su valor razonable, ni sobreestimados ni subvaluados. Y también algo que es fundamental, un estado financiero en donde se omitan pasivos, obligaciones, debe ser gravísimo, porque eso puede llevarte incluso hasta un fraude, ¿no? Sí, o sea, no se podrían tomar decisiones adecuadas, no existiría transparencia y los estados financieros desde luego no serían correctos. Y lo que buscan las normas contables y el contador como responsable de la preparación de los estados financieros, lo que buscan es en todo momento estados financieros transparentes, ¿sí?, para poder tomar decisiones adecuadas. Estos estados financieros transparentes es una responsabilidad, yo digo, de los empresarios, de los representantes legales y evidentemente de un profesional que, bajo tu experiencia como presidente del gremio más grande del país, del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, nuestros contadores se deben capacitar. ¿Cómo tú ves la capacitación de los contadores actualmente dentro de las normas de información financiera NIPS? Yo creo que ahora hay mucho interés. Hay mucho interés de parte del sector público, de los organismos de control, del Servicio de Rentas Internas, de Superintendencia de Compañías, y desde luego de los contadores, que son los que tienen que acatar estas reglas para producir estados financieros razonables. Yo diría hoy, los contadores en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino a nivel global, ya están capacitándose, tienen un entendimiento razonable. Yo diría que en el Ecuador ya existen muchísimos profesionales, por no decir casi todos, que ya están en la capacidad de preparar estados financieros razonables para que puedan ser la base de las decisiones empresariales. Me encanta cuando tú dices la profesión contable ya está en ese camino o ya lo ha venido manejando, el entendimiento, esa capacitación continua en estas normas de información financiera. Estimado Antonio, ¿cuáles son estas estimaciones o estas provisiones o estos ajustes que nosotros tenemos que realizar al cierre del balance? Y podemos comenzar, ¿qué te parece desde el estado de situación para los que nuestros televidentes queremos hacerlo en un lenguaje sencillo, ¿no? Comencemos desde las cuentas de activo, de pasivo, de ingresos, costos y gastos. ¿Qué debemos hacer? Yo, empresario, quiero tener un balance razonable. Yo, empresario, quiero tener un balance transparente y yo quiero tomar decisiones adecuadas, quiero que mi balance realmente cumpla con toda la normativa financiera y también tributaria, porque no lo olvidemos que es una responsabilidad de que nuestros impuestos se encuentren pagados correctamente. Comencemos hablando de estas estimaciones. Primero, sí. ¿Qué es estimaciones? Bueno, estimar quiere decir provisionar. Son una serie de provisiones que tenemos que calcular para ajustar ciertas cuentas del activo, para registrar ciertos pasivos que son fundamentales para determinar la razonabilidad. Ahora, darse cuenta de que un estado financiero no está llevado bajo NIPS es simplemente ponerse a buscar estos pasivos en el estado financiero, y al no encontrarlos uno ya sabe que esa contabilidad se está llevando en base a la forma tributaria. Una contabilidad que se lleva en base a la forma tributaria siempre va a terminar en error financiero y en error tributario. Correcto. Entonces, si queremos evitar el cometer errores, si queremos evitar que se cometan irregularidades, fraudes, entonces tenemos que acatarnos a las reglas y empezar cuenta por cuenta a mirar en qué casos vamos a requerir estimaciones con el fin de lograr razonabilidad. Dices tú algo muy, disculpa que te interrumpa, Antonio, pero dijiste algo que es muy importante. Cuando hablamos de una contabilidad bajo normas contables internacionales, bajo normas contables de información financiera NIPS, es que todos estemos claros de que la contabilidad es financiera y que la consecuencia de tener una contabilidad financiera adecuada, correcta, de ley, vamos a tener un pago correcto de impuestos, que es decir, que lo uno es consecuencia de lo otro. Totalmente. La contabilidad no se lleva en base a la forma, que sería la factura, se lleva en base a principios y fundamentalmente un principio que se conoce como devengado. Ahora, las estimaciones contables, que mirándole al estado de situación financiera, nos vamos a ubicar primero en las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son instrumentos financieros básicos.
Las cuentas por cobrar de nuestros clientes. Las cuentas por cobrar que registra la compañía como resultado de sus operaciones comerciales, ¿sí? Vamos a llamarles, son cuentas por cobrar, son instrumentos financieros básicos. Instrumentos financieros es el nombre técnico que la norma contable le denomina a las que vulgarmente, comúnmente le hemos llamado por mucho tiempo a las cuentas por cobrar. Correcto, sería en este caso la aplicación de la NIF 9 o de la sección 11 y 12 de la NIF para pymes. Ok, entonces hablamos que en el Ecuador tenemos normas para compañías que aplican normas completas, que son las NIFs, y las secciones que son para las compañías que aplicamos las NIFs para pymes. Perfecto. Sí, ya sea en cualquiera de los dos casos, en cuentas por cobrar, nos toca hacer una estimación que es importantísima. Y es una estimación para determinar cuál es el grado de deterioro que estas cuentas por cobrar tienen en la fecha del balance. Y ahí básicamente vamos a toparnos con dos clases de estimaciones. Bueno, si aplico NIF para pymes, entonces vamos a tener que aprender a hacer un cálculo de deterioro basado en evidencia objetiva. Y si aplico NIF completas, entonces vamos a tener que aprender a hacer un cálculo de deterioro que se basa en pérdida esperada. Pero es obligatorio. Si es que yo tengo instrumentos financieros básicos, si yo tengo cuentas por cobrar, si yo tengo efectivo, si yo tengo inversiones en instrumentos de deuda, el hacer este estudio de deterioro, esta evaluación de deterioro en la fecha del balance resulta fundamental. No existe organización obligatorio, perfecta. ¿No? Es obligatorio y además, no solamente yo creo que por cumplir con las normas, sino también para saber si tus cuentas están buenas. Pongamos en un lenguaje sencillo, si verdaderamente tengo ese activo, si verdaderamente yo tengo un activo por cobrar de $100,000, pero resulta que no es 100,000, que a lo mejor es 40,000. Correcto. No me puedo engañar. Sí, la política dice, en la fecha del balance, los instrumentos financieros como las cuentas por cobrar se medirán por su costo menos su deterioro. ¿Qué es deterioro? Es la pérdida de flujo de caja o de valor económico que sufre un activo. Cuando el activo deja de dar el dinero que uno esperaba. Sí, simplemente así de sencillo. El activo no vale lo que valía, vale mucho menos o vale cero. Eso quiere decir deterioro. Y este deterioro es obligatorio revisarlo, calcularlo, verificarlo a la fecha balance de todo lo que se considera activo. En este caso que estamos hablando de las cuentas por cobrar, mucho más. Correcto, porque si yo quiero determinar el valor justo de mis cuentas por cobrar en la fecha del balance, obligatoriamente tengo que hacer este cálculo y esta estimación de deterioro. Claro, independientemente de las consecuencias tributarias. Claro, porque puede ser que hoy tenga que reconocer una provisión por deterioro de una factura que se generó o de una cuenta por cobrar que se generó hace 3 meses y resulta que el riesgo, la cuenta por cobrar es totalmente irrecuperable. Y me toca hacer una estimación para reconocer el deterioro de esa cuenta por cobrar. Claro, fiscalmente vamos a tener el problema de que tributariamente solo se puede deducir el 1%, que no excede el 10% de las cuentas por cobrar concedidas en el año. Ya. Y vamos a tener un gasto posible. Pero eso no quiere decir que financieramente yo no tenga que registrar esta cuenta por cobrar. Yo acabo de decir algo muy interesante. Yo tengo que tener una contabilidad, como tú dices, razonable. Entonces la norma te dice, usted calcule esta provisión, este deterioro en base a la realidad financiera de su transacción, tomando en cuenta a lo mejor que el cliente ya no me paga en 5, 6, 7, 8 meses, el cliente ha tenido problemas económicos que son visibles en el medio y evidentemente va a tener una provisión que a lo mejor puede representar hasta el 100% del valor de la cuenta por cobrar. Bien es cierto también que tenemos una norma tributaria, una norma en la que establece los gastos deducibles, las deducciones generales, y tanto en el artículo 10 como en el artículo 28 respectivamente dice es deducible hasta el 1% de la cartera sin que la provisión acumulada sobrepase el 10% de la cartera total. Ahí tenemos, como quien dice, dos realidades, una realidad financiera y una realidad tributaria. Estas dos realidades se empatarán a través de la conciliación tributaria y de la aplicación, evidentemente, de la norma contable como tal. Sí, y siempre teniendo como objetivo el reflejar realidad financiera. Por otro lado, aparte de este modelo de que yo registro un deterioro en base a evidencia objetiva, bueno, la norma me dice que existe evidencia objetiva de deterioro cuando, por ejemplo, la cartera se encuentra en mora. Existe evidencia objetiva de deterioro si es que el cliente tiene dificultades financieras para cancelar la obligación. Correcto. Existe evidencia objetiva de deterioro si es que el crédito ha sido refinanciado, reestructurado, o sea, no pudo pagar en las condiciones normales, entonces démosle más plazo, extendámosle el plazo para que me pague. Existe evidencia objetiva de deterioro si es que el cliente está quebrado, entró en default, no se lo puede localizar, qué sé yo. Y bueno, y también mirando si es que existe información en el mercado que me pueda hacer pensar de que esa partida por cobrar no se va a recuperar. Lo que buscamos aquí de alguna manera es administrar el riesgo de crédito.
Y el riesgo de crédito es la probabilidad de que el cliente no pague parte o la totalidad de la operación. Y lo que buscamos es eso, a través de este estudio de deterioro que hacemos de nuestro portafolio de clientes, es determinar a ciencia cierta, basados en evidencia objetiva, qué no vamos a poder recuperar y en base a eso reconocer un deterioro. Una estimación muy importante para las compañías, sobre todo. Imagínate, lo que tú nos estás diciendo, más allá de que esté en una norma contable, es lógica. Es lógica, es esa salud financiera que deben tener las empresas. Yo siempre digo, las NIFs, más allá de ser una norma contable que es obligatoria, rígida, es una norma de la lógica, del sentido común. Yo no puedo reflejar en mis estados financieros una cartera mala y decir que tengo $1 millón por cobrar si en realidad tengo $700,000. Y eso es lo que debemos nosotros pensar, de que esta aplicación de NIFs no es simplemente un requisito obligatorio, sino es una necesidad tener información clara y transparente. No, y algo que tú mencionas, Cris, que es importante, es que si yo tengo una cartera de 1 millón y 700,000 son recuperables y yo no decido reconocer ese deterioro, entonces quiere decir que yo estoy ocultando la realidad financiera. Y el ocultamiento de la realidad financiera, dependiendo de su materialidad, podría derivar en que la compañía está cometiendo un fraude para beneficiarse de obtener préstamos, recursos, qué sé yo. Entonces uno no puede ocultar la realidad financiera. La realidad financiera manipulada, ocultada, fraude financiero, y siempre que va a tener la consecuencia que va de la mano del fraude tributario. ¿Qué podemos hablar, Antonio, de inventarios? Ya, pero antes de entrar en el tema de inventarios, Perfecto. Desde el punto de vista de quienes aplican NIF completas, adicionalmente ellos tienen que hacer un análisis de pérdida esperada. ¿Qué es la pérdida esperada? Esto es algo nuevo que se está aplicando con las nuevas normas que entró en vigencia a partir del año pasado, ¿no es cierto? Sí, del 1 de enero del 2018. Exactamente, en donde se habla de una reforma, la NIF 9, ¿sí? Y trae un término que se llama la pérdida esperada, porque siempre como que estamos acostumbrados a hacer la provisión por algo que ya pasó. Y ahora esta provisión nueva, que nos coge de nuevo a quienes vamos a aplicar normas completas de pérdida esperada. ¿Qué es esta provisión? Bueno, en esencia, para ponerlo en términos sencillitos y no ser demasiado técnico, es reconocer una pérdida hoy, ¿sí?, en base a las probabilidades o eventos económicos, variables económicas que puedan suceder en el futuro. O sea, quiere decir que voy a reconocer hoy una provisión, ¿sí?, por créditos inclusive que no se encuentran deteriorados, pero que existe una probabilidad de deterioro. Como anticipar una provisión que antes no la hacíamos, porque antes estoy anticipándome al futuro. Voy a registrar lo que creo que va a pasar, lo que creo que voy a perder en el futuro. Y que tienes obviamente una evidencia objetiva de que algo va a pasar, porque obviamente vas a generar un valor, un cálculo. ¿Cómo? Bueno, en este caso de la pérdida esperada, yo me baso en el comportamiento del pasado. O sea, yo siempre digo, ok, cada año yo vendo $10 millones y de esos $10 millones yo no recupero $300,000. Bueno, eso es el comportamiento del pasado, que yo terminaba una provisión en base a evidencia objetiva. Pero claro, ahora yo me voy a proyectar al futuro y digo, ok, yo en el futuro voy a vender 11, 12 millones de dólares, ya tengo una tasa de pérdida incurrida, ahora yo lo que voy a calcular es una tasa de pérdida esperada. O sea, a esa variable de pérdida yo le voy a aplicar ciertos criterios estadísticos, ¿sí?, para poder establecer una tendencia de lo que yo podría perder de ese portafolio a tal fecha en el futuro. Es decir, que me voy a anticipar de esa posible pérdida, de ese posible deterioro que me va a afectar. Mira que es algo tan interesante, ¿no? Estábamos acostumbrados a hacer la pérdida normal por deterioro del hecho pasado, de lo que ya ocurrió, y hoy tenemos que hacer un deterioro de algo que puede pasar. Sí, las compañías, por ejemplo, que no son financieras, pueden aplicar un modelo simplificado para el cálculo de la pérdida esperada, mientras que las compañías financieras, o sea, las entidades financieras, normalmente hacen ese cálculo de pérdida esperada en 3 fases. Eso fundamentalmente podríamos decir acerca de la pérdida esperada. Y esto es algo importante que sepan nuestros televidentes, que el mundo avanza, las normas internacionales de información financiera se modifican o se eliminan o nacen nuevas normas. Y en el año 2018 tuvimos 2 normas muy importantes que tuvieron, la una que nueva por primera vez, que reemplazó a normas anteriores, que fue la NIF 15 de ingresos bajo contratos, y la modificación de la NIF 9. Y hoy por hoy, en este año 2019, tenemos la obligatoriedad de aplicar a partir del 1 de enero la NIF 16 de arrendamientos.
Sí, que también trae estimaciones importantes. Perfecto. Bueno, viajando un poquito, una vez que hemos cerrado el tema de cuentas por cobrar, yo creo que el siguiente rubro de importancia que tienen muchas empresas son los inventarios. Es importantísimo, giro del negocio. Sí, y en los inventarios, básicamente, la política de medición en la fecha del balance nos dice que los inventarios deben quedar medidos, deben quedar valorados al menor valor entre su costo en libros y su valor neto de realización. Eso nos dice la norma de inventarios. Sí, ya sea la NIC 2 o en este caso la sección 13 de la NIP para pymes. Recordemos que la pymes es, yo diría, una versión simplificada de las NIP completas. Por lo menos en contabilidad básica podría decir que son muy parecidas. Tal vez la diferencia está en que mientras las NIP completas se actualizan muy rápido y van cambiando, de acuerdo a cómo van cambiando también los negocios a nivel global, claro. La pymes es una norma que no está destinada a empresas de interés público, sí, que está destinada a empresas que no son de interés público, entonces cambia mucho más lento que las completas. Es por eso que nos vamos a encontrar con algunas diferencias entre la una y la otra norma. Pero en temas básicos diría que prácticamente son muy parecidas. Sí, y sobre todo nuestro organismo de control en materia contable financiera en la mayoría de las empresas que estamos bajo super de compañías, porque tenemos que hacer la diferenciación entre super de bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero las controladas por la super de compañía, la autoridad de control vía resolución pues decidió que en mi país, Ecuador, quienes van a aplicar una norma completa y una norma para pymes. Pero yo comparto contigo lo que tú dices, son normas que en términos generales buscan el mismo objetivo, que la información sea financieramente razonable, y ciertos procedimientos, para mí no hay mucha diferencia como tal. Sin embargo, el tema de inventarios que tú lo tomaste, el tema de inventarios es básico, es giro del negocio. Vamos a hablar del sector farmacéutico, donde tienes inventarios que son las medicinas y que tienen varios hechos financieros y reales que pueden afectar que ese inventario sea razonable y que siempre se encuentre en un disponible para la venta. Sí, yo diría que para lograr cumplir este objetivo, la medición y la fecha del balance tiene como un objetivo fundamental identificar si es que los inventarios han perdido o no flujo de caja, ya sea de forma total o de forma parcial. Sí, eso establece tanto la NIP para pymes como las NIP completas. En ese sentido, todas las compañías que aplican NIP para poder generar una estimación que sea razonable y que pueda ajustar al valor de los inventarios en la fecha del balance, yo digo, tienen que hacer 4 procedimientos que son fundamentales. El primero, una buena observación física. ¿Sí? En la observación física del inventario, el objetivo no solo es mirar que existan sobrantes, sino también es identificar que existan, por ejemplo, faltantes. Si es que hay faltantes, entonces el inventario quiere decir que perdió la totalidad del flujo de caja, no existe, o daño físico en el inventario. Claro, si yo veo que el inventario está dañado, entonces seguramente es un ítem, es un bien que ya no puede ser vendido. Y al no poder ser vendido quiere decir que perdió su flujo de caja y que se encuentra deteriorado. Claro, ahí la recomendación que se daría para las empresas, para los contadores, es que tengan un muy buen instructivo para toma física de los inventarios. Por supuesto. O sea, el contador, comparto, la empresa, el área financiera en general deben estar claros en cuál es el objetivo de su toma física. Y su toma física no solo es ir a contar y a mirar que el inventario exista. Es observar las condiciones. Observar las condiciones en las cuales está ese bien, ese activo. ¿Qué es lo que yo me esperaría encontrar de las condiciones como va a encontrarse ese activo de forma almacenada? Y que de ahí van a venir definitivamente los ajustes, las provisiones, las estimaciones y las bajas. Correcto. Y es muy importante también mirar el tema tributario versus el tema financiero, que hablamos sobre estas estimaciones. Las estimaciones de NIF son necesarias, son obligatorias, son gastos muy pero muy importantes que se deben tener dentro del balance, pero también tienen un impacto tributario. Y ahí viene un tema muy importante que te voy a invitar para la próxima semana, cuando la contabilidad basada en NIFs difiere de la norma tributaria, el tema de los impuestos diferidos. Sí. Es muy interesante hablar sobre las normas de información financiera y sobre todo con personas de tu experiencia. El tiempo se nos pasó volando, mi estimado Antonio. Quisiera que me mandes un mensaje a los televidentes y sobre todo para luego despedir nuestro programa. Bueno, yo creo que la búsqueda de la transparencia, de la realidad financiera para un país, para las empresas es bueno. Yo creo que si todos actuamos en las mismas condiciones, obedecemos las mismas reglas, generamos información financiera transparente, entonces eso va a ser fundamental para que la compañía
y la economía pueda mejorar. Y yo creo que este es un tema amplio, así que la próxima semana podemos continuar con el tema de la aplicación de las NIF, en la fecha del balance, parte 2. Y adicionalmente el tema de los impuestos diferidos, que es universo entre lo tributario y lo contable que tienen que darse la mano. Y son parte de las estimaciones que tiene que realizar el contador en la fecha del balance. Súper interesante el tema de la aplicación de las NIFs en fecha de balance. Como siempre, para mí estos temas son vitales para el sector empresarial, para el empresario, para los contadores y sobre todo para tener una contabilidad, como yo digo, sana y transparente. Nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de hoy. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.